A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué tan importantes son las historias de nuestra familia? ¿Son solo, no sé, anécdotas que contamos en las reuniones? ¿O hay algo más? Algo fundamental para entender quiénes somos. Hoy vamos a analizar una historia fascinante, en la que conseguir unos registros familiares no fue un capricho. Fue, literalmente, una misión divina. Una cuestión de vida o muerte espiritual para las generaciones que venían. Y para este análisis nos vamos a centrar en los primeros 4 versículos del capítulo 3 del primer libro de Nefi. Exacto. Y para quienes se unen a nosotros, es bueno recordar de dónde venimos. En el análisis anterior vimos un principio clave, que la prosperidad del pueblo de Nefi dependía directamente de guardar los mandamientos de Dios. Y esa idea, la obediencia ante una tarea que parece imposible, es el motor de todo lo que vamos a ver ahora. Totalmente. Porque la tarea que se les presenta es, monumental. Imagínate, acabas de escapar de Jerusalén para salvar tu vida y de pronto te dicen que tienes que volver. Debió ser un shock. O sea, pongámonos en la escena. Nefi acaba de tener esta visión espiritual increíble. Vuelve a la tienda de su padre, en medio del desierto, y su padre, Leí, le dice que el Señor tiene un nuevo mensaje. Un mensaje que implica regresar justo al lugar del que acababan de huir. Una prueba de fe inmediata, ¿no? Y lo bueno de la fuente es que casi podemos escuchar la conversación. Así es. De hecho, la voy a leer directamente. Esto es 1 Nefi, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice: Y aconteció que después de hablar con el Señor, yo, Nefi, volví a la tienda de mi padre. Y sucedió que me habló, diciendo: He aquí, he soñado un sueño, en el que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos volváis a Jerusalén. Pues he aquí, Labán tiene los anales de los judíos, así como una genealogía de mis antepasados, y están grabados sobre planchas de bronce. Por lo que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos vayáis a la casa de Labán, y procuréis los anales y los traigáis aquí al desierto. Es una petición muy directa, pero el contexto la hace increíblemente peligrosa. Jerusalén estaba al borde del colapso, a punto de ser arrasada por Babilonia. Y Labán no era un tipo cualquiera, era un hombre poderoso, con influencia, y como veremos, bastante violento y sin escrúpulos. Volver era un riesgo enorme. Y todo por unos registros. Para entender por qué arriesgarían tanto, creo que primero hay que entender qué eran exactamente. Porque uno escucha registros familiares y piensa, no sé, en un álbum de fotos viejo, un árbol genealógico, pero esto era otra cosa. Totalmente. Las planchas de bronce no eran un diario personal, eran en esencia una biblioteca sagrada. Según lo que sabemos, contenían, para empezar, los 5 libros de Moisés y la historia de los judíos. O sea, básicamente lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, hasta los escritos del profeta Jeremías. Y Jeremías era contemporáneo de ellos. Estaba predicando en ese mismo momento en Jerusalén. O sea que los registros estaban súper actualizados. Exacto, pero había más. También tenían la genealogía completa de los antepasados de Leí. Y esto en esa cultura era crucial. Tu genealogía definía tu identidad, tu herencia, tu lugar en el convenio con Dios. De hecho, es a través de esos registros que descubren algo sorprendente. ¿Qué cosa? Que tanto Leí como el propio Labán, el dueño de las planchas, descendían de José, el que fue vendido a Egipto. Un momento. O sea, a ver, si ambos descienden de José, eso significa que Labán y Leí eran parientes, de la misma tribu. Entonces no le está pidiendo un tesoro a un extraño, se lo está pidiendo a un familiar. Eso lo complica todo. Le añade una capa de deber familiar y al mismo tiempo de posible traición. Sin duda. Y fíjate, hay un tercer elemento, quizá el más revelador. Las planchas también contenían profecías de santos profetas que no están en la Biblia que conocemos hoy. Nombres como Zenón, Senoc, Nehum y Esías. ¿Y eso qué nos dice? Que el canon de las escrituras que ellos manejaban era más amplio de lo que se suele pensar. Justo eso. Sugiere que el cuerpo de textos sagrados era más dinámico, más extenso de lo que finalmente sobrevivió para formar nuestro Antiguo Testamento. Perder esas planchas no era solo perder su historia, era perder acceso a palabras de Dios que no estaban en ningún otro lugar.
Por eso, cuando decías que no era solo su historia, diste en el clavo. Era su identidad religiosa, su cultura, todo. Perderlo era arrancarse el alma. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué era tan indispensable? ¿Por qué insistir en una misión tan peligrosa por un objeto físico, por muy sagrado que fuera? Uno pensaría, bueno, ¿no basta la tradición oral? Muchas culturas lo hicieron así. ¿Por qué la insistencia en algo escrito? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta no fue una sugerencia, fue una advertencia divina a Nefi que define el futuro de su pueblo. Es el eje de todo. Las fuentes lo resaltan con una fuerza tremenda. Cito el punto crucial, porque es muy potente. Dice, esos registros eran tan importantes para la fe de las generaciones futuras que el Espíritu advirtió a Nefi que sin ellos, toda una nación degeneraría y perecería en la incredulidad. Vaya, fuerte. Es que la afirmación es increíblemente dura. No dice que sería más difícil o que se arriesgarían a olvidar. Dice que el resultado era seguro, degeneración y muerte en la incredulidad. Es una declaración absoluta, casi una ley de causa y efecto espiritual. Precisamente. Y aquí es donde la tradición oral falla. No es solo que los relatos se puedan alterar, es que sin un lenguaje escrito estandarizado, el idioma mismo se corrompe. Conceptos teológicos complejos como convenio, redención, justicia, se van diluyendo, pierden su significado profundo hasta que, desaparecen. O sea que cuando pierdes las palabras exactas para describir a Dios y tu relación con Él, eventualmente pierdes la idea misma de Dios. El lenguaje es como el recipiente de la teología. Si se rompe el recipiente, el contenido se pierde. Has dado en el clavo. Y lo más fascinante es que no tenemos que especular. El Libro de Mormón nos da un caso de estudio en tiempo real que prueba que esa advertencia no era una exageración. Nos presenta un ejemplo de contraste, casi como un grupo de control en un experimento. Un pueblo conocido como los mulequitas. Los mulequitas. ¿Y quiénes eran ellos? Primero, su idioma se había corrompido tanto que ya no se entendían entre ellos. La comunicación estaba rota. Segundo, habían perdido por completo su identidad. No sabían quiénes eran sus antepasados ni su conexión con Israel. Y tercero, y esto es lo más impactante de todo, negaban la existencia de su creador. No te puedo creer. Pasar de ser un pueblo del convenio a ni siquiera creer en un creador. La caída es abismal. Se convirtieron entonces en la prueba viviente de esa advertencia. Esto subraya que la fe no es algo que se mantiene por inercia, no. Necesita ser alimentada, preservada con precisión. Exactamente. La pérdida de los registros llevó a la pérdida del lenguaje, la del lenguaje a la de la verdad, y finalmente la de la verdad a la pérdida total de la fe. Una historia increíblemente aleccionadora. Y entiendo por lo que hemos visto, que la historia completa de los mulequitas y lo que pasó después, porque la cosa no termina ahí, es algo que vamos a explorar con más detalle en otra ocasión. Así es una historia fascinante de pérdida, pero también, eventualmente, de redescubrimiento. Entonces, si traemos todo esto a nuestro mundo, al siglo XXI, ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo aplicamos esta historia de planchas de bronce a nuestra vida? Porque hoy el problema no parece ser la falta de información, sino más bien el exceso. ¿Cómo aplica este principio de degenerar en la incredulidad en una era donde la historia está por todas partes, pero la conexión personal quizás se ha perdido? Esa es la paradoja, y la aplicación es muy directa. La misión de Nefi de volver a Jerusalén puede verse como una metáfora de nuestra propia necesidad de volver a buscar las historias de nuestra familia, nuestros registros personales. Hoy las causas de esa separación son muchas, ¿no? La inmigración, un conflicto familiar que crea silencios o simplemente el paso del tiempo que va borrando las memorias. Claro. Y reconectar esos lazos, al igual que para Ley y su familia, requieren un esfuerzo consciente. Un viaje de regreso que a veces puede parecer tan desalentador como volver a una Jerusalén hostil. Precisamente. Es como cuando encuentras la carta de un bisabuelo y de repente esa persona deja de ser un nombre en un papel. Se convierte en un ser humano con esperanzas, miedos, con una fe por la que luchó. Esa es la conexión.
Y lo hermoso de esta analogía es que, así como el Señor preparó una vía para Nefi, las fuentes sugieren que hoy ha preparado herramientas para nosotros. Te refieres a la tecnología, supongo. Sí, pero no solo como un archivo. El Internet, plataformas como FamilySearch.org son los instrumentos modernos para reunir esas historias dispersas. Pero la meta no es acumular datos. La meta es usar esos datos para sanar, para entender patrones de fe o de dolor en nuestra familia. Se trata de reconstruir el puente, no solo de admirar los planos. Es una perspectiva muy poderosa. Cambia la genealogía de ser un pasatiempo de nombres y fechas a ser una misión de reconexión espiritual. Es entender de dónde venimos para saber a dónde vamos, porque saber quiénes somos en relación con Dios y nuestros antepasados cambia cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos tratamos. En resumen, el aprendizaje clave de esta historia es que los registros, ya sean antiguos en planchas o modernos en una base de datos, son mucho más que historia. Son el ancla de nuestra identidad, un puente que nos conecta con la fe de nuestros antepasados y a la vez una guía que preserva la fe para las generaciones futuras. Y en la historia de Ley nos deja pensando, si los registros son un puente al pasado y una guía para el futuro, ¿qué puente en nuestra propia historia familiar podría necesitar ser reconstruido? ¿Qué historia olvidada está esperando a ser encontrada? Y sobre todo, ¿qué se necesitaría para empezar hoy mismo a colocar la primera piedra de ese puente? Para quienes deseen explorar estas historias por su cuenta, la invitación de las fuentes es a leer y estudiar el Libro de Mormón. Pueden descargarlo gratuitamente usando el enlace que se encuentra en el primer comentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Si les aportó valor, los invitamos a suscribirse al canal Fe en Cada Paso, dejar sus comentarios y compartirlo. Su participación realmente enriquece esta conversación. Hasta la próxima.